Y bueno, pues sigue siendo el tema, por supuesto, este momento de crisis en la relación entre México y los Estados Unidos. Y por ello es que de antemano le agradezco que nos tome la llamada la senadora Gabriela Cuevas, quien asistió a la reunión hoy a la residencia oficial de Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. Senadora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Gaby. Paco, muy buenas noches, a tus órdenes. Gracias. Si me permites también darle la bienvenida vía telefónica a Jesús Zambrano, diputado federal. Jesús, un gusto saludarte. Igualmente, como siempre, a tus órdenes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de entrada preguntarles ¿cómo les fue en esta reunión con el presidente? Pues mira... Bueno, pues primero... Adelante, Gaby. Bueno. Primero yo quisiera mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Jesús. Me dio mucho gusto verlo hoy. Me parece que hubo un ejercicio muy interesante. Es la primera vez que tenemos durante esta administración un ejercicio de esta naturaleza en materia de política exterior. Un ejercicio en el que se buscó tener coordinación, tener información y generar un mecanismo que pueda servirnos para tomar decisiones a futuro de una manera mucho más colegiada, mucho más completa y mucho más representativa de los actores políticos de nuestro país. Nos parece muy importante en el sentido de la Cámara de Senadores, como la Cámara que tiene las facultades constitucionales de análisis de la política exterior, y la Cámara de Diputados, que además concentra las facultades en materia presupuestal, pues también las de representación política de nuestro país. Así es. Fue un ejercicio, insisto, muy interesante. Creo que todos tuvimos muy clara la necesidad de permanecer unidos, de trabajar de manera coordinada. No hubo un tema aquí ni de partidos ni de ideologías, sino por el contrario, de sumar por los intereses de nuestro país y porque a México y a los mexicanos nos vaya bien y sepamos afrontar de la mejor manera esta coyuntura tan compleja que se vislumbra en Estados Unidos. Así es, senadora. Jesús Zambrano, ¿cuál es la estrategia que presentaron hoy allá en la residencia oficial de Los Pinos? Sí, muy buenas noches. Saludo igualmente a mi amiga senadora Gaby. Me da mucho gusto haber podido confluir, coincidir con ella allí en esta reunión de trabajo. Me parece que fue muy importante. Yo creo que el gobierno tiene muy bien dimensionado el tamaño del problema que tenemos enfrente. El propio presidente Peña dijo que sabía perfectamente que así lo ubicaba él. Estamos en una encrucijada como país, que era una situación muy difícil, muy complicada, y ciertamente allí no hay regateos para aportar esfuerzos para que caminemos juntos. Aquí lo que se necesita justamente es que todo mundo contribuyamos a tener una política exterior de Estado, que no sea una política del gobierno, sino que, como se acordó hoy, tanto senadores como diputados, cada quien en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y atribuciones, pues podamos contribuir a que podamos darle seguimiento a lo que se empieza a negociar, porque todavía las negociaciones no empiezan, apenas van a iniciar. De lo que yo he escuchado, y por eso preguntaba cuál era la estrategia, de lo que yo he escuchado es exclusivamente la aportación de recursos para los consulados y que estos hagan un trabajo de defensoría y de apoyo para los migrantes mexicanos, Gaby. Bueno, más que definir hoy una estrategia, el primer paso fue definir los mecanismos para coordinarnos y los objetivos de esa coordinación. Creo que es muy pronto para saber cuál debe ser la estrategia. Es evidente que sí, se tiene que desarrollar una estrategia de corto, mediano, largo plazo. En el muy corto plazo lo que debemos hacer es seguir apostando al diálogo. El diálogo no significa ceder, no significa un compromiso, no hay ningún contenido predispuesto, pero sí significa apostarle por una solución dialogada en la mesa de la diplomacia de cualquier diferencia que se tenga con los Estados Unidos y con su gobierno. Los episodios, el capítulo va a tener esta relación y estas pues tienen sus propios tiempos. Hay tiempos para la negociación o eventual renegociación del tratado, tiempos para seguir discutiendo el Trump del muro. Son muchos los que en la relación bilateral y que se irán presentando. Por eso tener un mecanismo de coordinación resulta tan importante, porque no todo es con una estrategia definida, estática y que no se vaya.
Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con tu línea, Gaby. En lo que la recuperamos, déjame preguntar, bueno, en este entorno, bien lo dices, en torno a que aún no se han iniciado las negociaciones, Jesús, pero urge tener ya esa estrategia. No podemos esperar más tiempo, ¿no? De acuerdísimo, eso es lo que entiendo que debe mantenerse, que debe hacerse, partiendo de una cosa que es fundamental, que en todo momento debe defenderse el interés del país, que cualquier negociación debe poner por delante la defensa del interés de México y el respeto soberano a su papel como una nación independiente y soberana, que por lo tanto en el caso concreto del muro, pues es algo que el propio presidente y así todos los que participaron el día de hoy, quienes tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra, el Senado y de la Cámara de Diputados dejaron claro que el muro es ofensivo, que eso de ninguna manera puede aceptarse, que no es un tema sujeto a negociación, mucho menos pagarlo porque lo quieran indicar desde los Estados Unidos, y luego junto con eso defender el derecho de los migrantes, defender todo lo que tiene que ver con la economía de nuestras empresas, de lo que significa el comercio bilateral, todo el flujo de recursos, de las remesas, etcétera, y junto con ello también los temas de seguridad nacional para ambos países en ambos lados de la frontera. Entonces, aquí, junto con esto, pues efectivamente reforzar con recursos la actividad consular de México en los Estados Unidos, y al mismo tiempo también pues hacer mucho más activa la presencia, la participación, no solamente de los negociadores allá cuando se ya entre a la fase propiamente de negociar todos los aspectos bilaterales, de relación bilateral, sino también la presencia directa nuestra como legisladores, de senadores y senadoras y de la Cámara de Diputados con nuestra contraparte de legisladores en los Estados Unidos, porque tampoco allá hay unanimidad de que todos los legisladores republicanos piensen, que estén de acuerdo con lo que Trump está planteando. No hay, y hay que ir a hacer el trabajo ese y diversificar al mismo tiempo también la presencia legislativa en otras partes del mundo. Así es. La reunión hoy en Los Pinos viene a confirmar que vamos todos juntos. ¿Es así, Gaby? Sí, por supuesto. Me parece muy importante este mensaje, esta señal. No son tiempos para dividirnos, no son tiempos para pues desunirnos aún más. Por el contrario, es tiempo de tener una clara intención conjunta, compartida, y también tener un plan de acción conjunto y compartido. Debemos pasar de las palabras a las acciones. Los mexicanos, más allá de nuestra frontera, esperan resultados de nosotros. Los mexicanos que todavía están y vivimos en nuestro país, también queremos un México que esté a la altura de todo nuestro potencial. Es mucho lo que tenemos que hacer aún en casa, y por supuesto la intención es ponernos las pilas y trabajar coordinados. Sí, dime una cosa, esto lo pregunto porque me llama la atención en esto de que vamos todos juntos, y hoy PAN y PRD dicen no a un llamado del presidente del PRI para cerrar filas en torno al presidente. Bueno, lo que se busca es tener unidad nacional, no rentas políticas, ¿no? Yo creo que fue una actitud completamente oportunista la del presidente del PRI en querer hacer ese tipo de llamados. La política exterior, ahora sí que marco constitucional que no está sujeto a debate, lo conduce el presidente de la República, es una facultad del Poder Ejecutivo, y la analiza el Senado de la República. Entonces, claramente hay competencia para el presidente de la República y para el Congreso de la Unión. Las dos cámaras claramente tenemos mucho que decir, pero de ahí a que los partidos quieran llevar agua a su molino y convertirlo en una estrategia, pues me parece que justamente pervierte la intención de buscar esa unidad nacional. No son momentos de mezquindades, no son momentos de querer llevar agua a su molino,
es momento de trabajar por México y de dejar el ego a un lado. Jesús, ¿tu opinión? Hemos manifestado, coincidiendo con Gaby, que estábamos allí, lo habíamos manifestado ambas cámaras por separado, defendiendo la actitud y las decisiones que habrán de fortalecerse conjuntamente con el presidente de la República, porque el presidente de la República es el representante de todos los mexicanos como jefe del Estado mexicano, no es el presidente del PRI. El presidente del PRI es un presidente más de los partidos 8 que tienen registro reconocido en el país. Y ahora que él llame a que en torno del presidente del PRI logre un acuerdo nacional, por favor, hay mucha distancia. Estábamos allí con el presidente de todos los mexicanos, más allá de las siglas partidistas, pero es el presidente de todos los mexicanos. Y en la medida en que, como hoy lo dijo claramente, yo defenderé la soberanía, el interés de México, no aceptaré de ninguna manera todo lo que tiene que ver con el muro, vamos a continuar una negociación en términos de respeto mutuo, etcétera, más allá de los agravios que habrá habido. Eso es una cosa, desde luego, que nosotros ahí, como lo decía Gaby, vamos a cerrar desde el PRD filas, pero de ya cerrar filas con el presidente del PRI, por favor. Yo suscribo plenamente lo que la presidenta Barrales le contestó hoy al presidente del PRI. Perfecto. Gabriela Cuevas, Jesús Zambrano, les agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al revés, muchas gracias a ti, Jesús, un fuerte abrazo a ambos. Muchísimas gracias. Igualmente, Gaby, gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches.